Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 14. Bosques occidentales, bosquecito de abedules, pollo muerto, lazo doble, cerca de una corriente de agua. Repetí las instrucciones de Lucien mientras salía de la mansión, atravesaba los jardines cultivados, cruzaba las colinas cubiertas de pasto silvestre, cruzaba arroyos claros y entraba en los bosques primaverales. Nadie me detuvo, nadie me vio salir. Arco y carcaja al hombro, el cuchillo de Lucien en la cintura. Llevaba también un morral con un pollo muerto, cortesía del personal de la cocina que se quedó muy extrañado con mi pedido. También me había metido un cuchillo extra en la bota. Las tierras estaban tan vacías como la mansión, aunque de vez en cuando veía algo que me brillaba en el rabillo del ojo, y cada vez que me daba vuelta para mirar, el brillo se convertía en la luz del sol que bailaba sobre un arroyo cercano, o el viento que movía las hojas de un sicomoro solitario sobre una loma. Cuando pasé junto a una charca grande que había anidado a los pies de una colina alta, habría jurado que había 4 cabezas femeninas que salían del agua y me miraban. Me apuré a seguir adelante. Cuando entré en los bosques verdes occidentales se oía solamente el canto de los pajaritos que charlaban y los animales que se movían entre los arbustos. Nunca había llegado a esos bosques en las cacerías con Lucien. No había senderos ahí, nada domesticado. Los robles, los olmos y las hayas se entremezclaban en un tejido espeso y casi ahogaban el resto de luz del sol que se arrastraba a través de las copas densas. El suelo cubierto de musgo se trataba cualquier sonido que pudiera hacer. Viejo. Ese bosque era antiguo. Y estaba vivo. Vivo de una forma que yo sentía allá abajo, en lo más profundo de mis huesos. Tal vez era la primera humana en 500 años que caminaba bajo esas ramas obscuras, pesadas. La primera que inhalaba la frescura de hojas primaverales, que cubría la podredumbre húmeda, espesa. Abedules, corrientes de agua. Me abrí paso por los bosques, la respiración tensa en la garganta. La noche era el tiempo peligroso, me recordé. Solamente tenía unas pocas horas hasta la puesta de sol, aunque el bogey nos había asaltado bajo la luz del sol. El bogey había muerto y fuera cual fuese el horror del que estaba encargando Tamlin vivía en otra parte. La corte primavera. Me pregunté de qué formas tendría que responder Tamlin a su alto lord, y si era él, el alto lord, el que le había sacado el ojo a Lucien. Tal vez era la mujer del alto lord, la ella que había mencionado Lucien, la que instilaba tal terror en los dos. Empujé esa idea para alejarla de mi mente. Mantuve los pasos livianos, los ojos y oídos abiertos y el corazón firme. Defectos o no, yo sabía cazar, y las respuestas que necesitaba valían el riesgo. Descubrí un bosquecito de jóvenes abedules flacos. Después caminé en círculos cada vez más anchos hasta que encontré el arroyo más cercano. No era profundo, pero sí tan ancho que tendría que saltar corriendo para cruzarlo sin mojarme. Lucien me había aconsejado encontrar una corriente de agua, y esa estaba lo bastante cerca como para hacer que me fuera posible huir, si es que lo necesitaba. Con suerte no me haría falta. Caminé y volví a caminar trazando distintas rutas hacia el arroyo, y después busqué otras alternativas, por si algo me bloqueaba las primeras. Y cuando estuve segura de que recordaba cada roca y cada raíz y cada pozo en el área, volví al pequeño claro rodeado de esos árboles blancos y acomodé el lazo. Esperé en mi atalaya en un árbol cercano, un roble denso, fuerte, cuyas hojas vibrantes me escondían por completo de cualquiera que pasara por debajo. Esperé y esperé. El sol de la tarde trepó por el cielo y a pesar de que la luz tenía que atravesar las copas, el calor aumentó lo suficiente para que tuviera que quitarme la capa y subirme las mangas de la túnica. Me protestaba el estómago y por eso saqué un pedazo de queso del morral. Comerme eso sería más silencioso que la manzana que también había sacado de la cocina cuando me iba. Cuando lo terminé, perseguida por el calor, tomé un trago de agua de la cantimplora que había traído. Tamlin y Lucien. ¿No se cansaban de esa primavera eterna, de ese mismo clima día tras día? ¿Se aventuraban alguna vez en otros territorios aunque fuera para experimentar una estación diferente?
A mí no me hubiera importado una primavera templada, infinita, mientras cuidaba a mi familia. El invierno nos ponía peligrosamente cerca de la muerte cada año, pero si fuera inmortal, tal vez querría algo de variación para pasar el tiempo. Seguramente querría hacer algo más que acechar dentro de una mansión, aunque seguía sin reunir coraje para hacer la pregunta que se me había metido en la cabeza apenas vi el mural del estudio. Me moví todo lo que me atreví para acomodarme sobre la rama para que no se me durmieran los miembros. Acababa de situarme de nuevo cuando subió hacia mí una onda de silencio, como si las ardillas, los tordos y las polillas del bosque retuvieran el aliento para dejar pasar algo. Ya tenía el arco armado. Despacio puse una flecha en su lugar. El silencio se acercó más y más. Los árboles parecían inclinarse, las ramas entretejidas se apretaron de pronto. Una jaula viviente para que hasta el más chiquito de los pájaros supiera que no debía apartarse de las copas. Tal vez todo eso había sido una muy mala idea. Tal vez Lucien había sobreestimado mis habilidades, o tal vez había estado esperando una oportunidad para llevarme al desastre. Tenía los músculos tensos por el esfuerzo de sostenerlos bien quietos sobre la rama, pero mantuve el equilibrio y escuché. Entonces lo oí. Un susurro, como si alguien arrastrara tela sobre musgo y piedra. Así, desde el claro, subió el ruidito chirriante de un animal que huele algo con hambre. Había colocado los lazos con cuidado, había ubicado todo para fingir que el pollo muerto se había alejado demasiado de su territorio y se había roto el cuello tratando de liberarse de una rama caída. Me había preocupado por borrar mi olor en todo lo posible, pero esos inmortales tenían sentidos tan agudos, y aunque había borrado mis huellas, hubo un ruido brusco, un zumbido y un alarido hueco, horrible, que hizo que se me paralizaran los huesos, los músculos y el aliento. Otro alarido enfurecido desgarró el bosque y mis lazos se tensaron, pero aguantaron. Aguantaron y aguantaron. Entonces bajé del árbol y fui al encuentro del Suriel. Lucien, decidí mientras me arrastraba hacia el inmortal en el claro entre los abedules. Sí, Lucien realmente me quería muerta. No había sabido qué esperar cuando entré al círculo de árboles blancos, altos y rectos como altos pilares, pero no había esperado esa figura alta, flaca, velada, envuelta en ropa oscura y andrajosa. Llegué hasta él por detrás de su espalda encogida y conté los nudos duros de la columna que le sobresalían a través de la tela fina. Los brazos delgados, grises, cubiertos de costras, trataban de destrozar la cuerda con unas amarillentas uñas, partidas. «Corre», me susurró una parte primaria, intrínsecamente humana de mí misma. Me rogó. «Corre y nunca mires atrás». Pero mantuve la flecha preparada. Dije con tranquilidad: «¿Eres uno de los Uriel?» El inmortal se puso rígido y olió. Una vez. 2. Después, despacio, se volvió hacia mí, el largo velo obscuro sobre la cabeza calva, mientras soplaba como una brisa fantasma. Una cara que parecía tallada sobre huesos gastados por el tiempo, secos. La piel olvidada o descartada, una boca sin labios y 2 largos dientes sostenidos por encías ennegrecidas, agujeros oblicuos en lugar de nariz y ojos. Ojos que no eran más que pozos arremolinados de color blanco, lechoso, el blanco de la muerte, el blanco de la enfermedad, el blanco de los cadáveres que alguien ha masticado hasta limpiarlos. Por encima del cuello desgarrado de las ropas obscuras asomaba un cuerpo de venas y huesos, tan seco y sólido y horrendo como la textura de la cara. Él soltó la soga y los 2 dedos demasiado largos sonaron unos contra otros como si me estudiara. «Humana», dijo, y la voz era al mismo tiempo una y muchas, vieja y joven, hermosa y grotesca. Las entrañas se me convirtieron en agua. «Tú preparaste esta trampa inteligente, malvada para mí». «¿Eres uno de los Uriel?», pregunté de nuevo, las palabras apenas una corriente desgarrada de aire. «Sí, sí, sí». Clic, 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 hacían los dedos unos contra otros, uno por cada palabra. «Entonces la trampa era para ti». Me las arreglé para decir: «Corre, corre, corre». La cosa se quedó sentada, los pies desnudos, retorcidos, atrapados en mis lazos. Hace eras que no veo a una mujer humana.
Acércate para que vea a la que me capturó. No hice nada semejante. La cosa dejó escapar una risa jadeante, horrenda. ¿Y cuál de mis hermanos traicionó mis secretos? Ninguno. Mi madre me contaba historias sobre ustedes. Mentira. Huelo las mentiras en tu aliento. Volvió a aspirar aire por los 2 agujeros. Los dedos siguieron sonando unos contra otros. Después movió la cabeza a un costado, un movimiento errático, agudo. El velo negro se movió con él. ¿Qué podría querer una mujer humana de un Suriel? Dímelo tú, dije con suavidad. Él dejó escapar otra risa. ¿Una prueba? Una prueba tonta e inútil, porque si te atreviste a capturarme debes necesitar conocimiento con mucha urgencia. No dije nada y él sonrió con esa boca sin labios, los dientes grisáceos, horrendamente grandes. Hazme tus preguntas, humana, y después libérame. Tragué saliva. ¿Hay alguna forma de que pueda regresar a mi casa? No. A menos que quieras que te maten y también a tu familia. Tienes que quedarte aquí. El último jirón de esperanza al que había estado aferrándome, el último optimismo tonto, tembló en el aire y murió. Antes de mi pelea con Tamlin esa mañana ni siquiera se me había ocurrido la idea. Tal vez solamente había venido por despecho. Así que, bueno, si estaba ahí enfrentando la muerte segura, entonces tal vez pudiera averiguar algo a cambio. ¿Qué sabes de Tamlin? Más específica, humana, sé más específica, porque yo sé muchas cosas sobre el alto lord de la corte primavera. La tierra se inclinó bajo mis pies. ¿Tamlin es un alto lord? Clic, clic, clic. ¿No lo sabías? Interesante. No solamente un inmortal intrascendente o el dueño de una misión, sino el alto lord de uno de los 7 territorios, un alto lord de Prythian. ¿Tampoco sabías que esta es la corte primavera, humana diminuta? Sí, eso lo sabía. El Suriel se acomodó en el suelo. Primavera, verano, otoño, invierno, amanecer, día y noche. Musitó como si yo no le hubiera contestado. Las 7 cortes de Prythian, cada una dirigida por un alto lord, todos letales, cada uno a su manera. No es que sean poderosos, son el poder. Por eso Tamlin había sido capaz de enfrentarse al Boggy y sobrevivir. Alto lord. Me guardé mi miedo. Todos en la corte primavera usan máscaras. Tienen que hacerlo y tú no. Dije con cuidado. ¿No eres miembro de la corte? Yo no soy miembro de ninguna corte. Soy más viejo que los altos lores, más viejo que Prythian, más viejo que los huesos de este mundo. No había duda de que Lucien había sobreestimado mis habilidades. ¿Y qué puede hacerse con esta plaga que se esparce por Prythian, robando la magia, alterándola? ¿De dónde vino? Quédate con el alto lord, humana, dijo el Suriel. Es lo único que puedes hacer. Vas a estar segura. No interfieras, no vayas a buscar respuestas. No después de hoy, o la sombra que se extiende sobre Prythian te va a devorar. Él te va a proteger de ella, así que quédate cerca de él y todo va a mejorar. Esa no era exactamente una respuesta. Repetí. ¿De dónde vino la plaga? Los ojos lechosos se entrecerraron. El alto lord no sabe que viniste hoy aquí, ¿verdad? No sabe que su mujer humana vino a atrapar a un Suriel porque él no puede darle las respuestas que ella busca. Pero es demasiado tarde, humana. Para el alto lord, para ti, tal vez para tu reino también. A pesar de todo lo que había dicho, a pesar de su orden, deja de hacer preguntas y quédate con Tamlin, lo que hizo eco en mi mente fue su mujer humana, y me hizo rechinar los dientes. Pero el Suriel siguió hablando. Del otro lado del violento mar del oeste hay otro reino de inmortales llamado Hybern, regido por un rey malvado, poderoso. ¿Sí? Un rey, repitió cuando yo levanté una ceja. No un alto lord. Ahí el territorio no está dividido en cortes. Ahí él es la ley. Los humanos ya no existen en ese reino.
aunque el trono en el que se sienta el rey está fabricado con huesos humanos. Esa isla enorme que yo había visto en el mapa, la que no había entregado ninguna tierra para que la habitaran los humanos después del tratado y un trono de huesos. El queso que había comido se convirtió en hierro dentro de mi estómago. Hace ya tiempo que el rey de Hybern está inconforme con el tratado que firmaron los otros altos Fae con los humanos. Está resentido porque lo obligaron a firmarlo, porque lo obligaron a dejar libres a sus esclavos humanos y a quedar confinado en esa isla verde al borde del mundo. Y por eso hace unos 100 años envió a sus comandantes más leales, a los que tenían su confianza, a sus guerreros más mortales, a lo que quedaba de los ejércitos que una vez navegaron hacia el continente para librar una guerra tan brutal contra ustedes, los humanos, todos tan hambrientos y malvados como él. Como espías y cortesanos y amantes, se infiltraron durante 50 años en varias cortes y reinos e imperios de los altos Fae en todo el mundo, y cuando recogieron suficiente información, él ideó un plan. Pero hace casi 5 décadas, uno de los comandantes lo desobedeció. La traición y... El Suriel se enderezó. No estamos solos. Saqué el arco y lo armé, pero lo apunté hacia el suelo mientras miraba con cuidado entre los árboles. Todo a nuestro alrededor se había quedado en silencio. «Humana, tienes que liberarme y escapar», dijo el Suriel, los ojos llenos de muerte cada vez más anchos. «Corre hacia la mansión del Alto Lord. No te olvides de lo que te dije. Quédate con el Alto Lord y vive hasta ver que todo se corrija». «¿Qué pasa?» Si sabía quién se acercaba, tal vez tendría mayores posibilidades de... Los Naga, inmortales hechos de sombra, odio y podredumbre, oyeron mi grito y te olieron. «Libérame, humana. Si me encuentran aquí van a meterme en una jaula. Libérame y vuelve junto al Alto Lord». «Mierda, mierda». Me lancé sobre el lazo tratando de acomodar el arco y de buscar el cuchillo, pero 4 figuras sombrías se deslizaron entre los abedules, tan obscuras que parecían hechas con un pedazo de noche sin estrellas.